Hola familia, ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes en esta mañana una reflexión que tiene que ver con las elecciones que vienen pronto en Estados Unidos, este 5 de noviembre. ¿Y por qué esta reflexión? ¿Por qué esta grabación? ¿Por qué quiero hablar con ustedes? Me encuentro con un dato que me parece preocupante. Dice así, se estima que en estas elecciones presidenciales del 5 de noviembre de este año 2024 en Estados Unidos, unas 30 a 32 millones de personas cristianas no van a votar. Bueno, estas son elecciones eh, bastante importantes y no solo son importantes, sino que ahora me encuentro con este dato. Los cristianos en una gran mayoría no quieren participar, no quieren votar. Entonces me surgen muchas preguntas. ¿Por qué no quieren votar? Si al contrario lo que entiendo yo de la palabra de Dios o como líder espiritual, pues lo que encuentro en la Biblia es que debemos participar de lo que sucede en nuestra nación. En este caso, debemos participar con el voto sobre las decisiones políticas de nuestro país. Y como su líder, pues entonces quiero educarlos, quiero compartir con ustedes qué nos dice la palabra de Dios. Quiero añadir un poquito mi voz a esta discusión sobre por qué sí es importante que los cristianos participemos en las elecciones, en particular en estas elecciones, pedirles que salgan a votar. Este 5 de noviembre, pues estas elecciones son importantísimas, son bastante trascendentales. Bueno, la pregunta de por qué un cristiano no participa en las elecciones de su país, en el caso particular de Norteamérica, podemos tener el argumento de lo que pasa es que hay una ley que habla de la separación entre la iglesia y el Estado, pero rápidamente, pues esta ley no hace parte de los documentos que se utilizaron para fundar la nación americana. Esto viene más adelante, esto de la separación del Estado y la iglesia. Pero muchas personas dicen, como esto es lo que dice la ley norteamericana, los cristianos no debemos participar en asuntos políticos. Yo diría todo lo contrario. Los cristianos sí debemos participar en los asuntos políticos independiente de lo que digan las leyes humanas. ¿Y a qué me refiero? Lo primero que hacemos nosotros es consultar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y a partir de eso, pues nosotros damos respuesta. La Biblia sí dice en Romanos capítulo 13 que debemos someternos a las autoridades superiores. Pero frente a la pregunta de por qué los cristianos, les decía la estadística preocupante, 30 a 32 millones de cristianos no van a votar, frente a la pregunta de por qué no quieren participar en las elecciones, una respuesta puede ser porque la ley dice en Norteamérica que debe haber una separación entre el Estado y la Iglesia, entonces el cristiano simplemente se somete a lo que suceda, pase lo que pase, como el cristiano no se debe interesar en estos temas, pues entonces nosotros aceptamos cualquiera que sea el resultado porque la ley humana dice eso, por eso le citaba la Biblia. La ley humana dice una cosa, la palabra de Dios dice otra. Bueno, en el caso de Romanos 13 nos dice sométase a las autoridades. Sí me preocupa, entonces, que la postura pueda ser, no nos vamos a preocupar por el tema político, no vamos a votar. Es más, la Biblia, erradamente, porque eso lo vamos a ampliar, la Biblia me dice que me tengo que someter a las normas civiles, me tengo que someter a las autoridades, independiente de lo que ellas digan, y lo mejor es callar porque no debo meterme en estos asuntos. Pues quiero decirles con mucho cariño que no es opcional para el cristiano callar, no es opcional
para el cristiano dejar de participar en las decisiones políticas de su país. Entonces, ¿qué sí nos dice la palabra de Dios, además de lo que ya les cité de Romanos 13? Les voy a dar cuatro pasajes, se los voy a leer. El primero en 2 de Timoteo 2, versos del 1 al 2. Ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que ocupan altos puestos, para que vivan con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Romanos 13, sométanse a las autoridades. 2 de Timoteo 2, del 1 al 2, ore, haga rogativas por los reyes y por los que ocupan altos puestos. Y por ese lado, digamos que coincidimos todos nosotros. Hay que orar por las autoridades superiores, hay que someternos a nuestras autoridades públicas. Seguimos leyendo Efesios 5, versos del 6 al 11. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo, ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Esto lo tengo yo resaltado en mi Biblia. Son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, nos dice Pablo. Son luz en el Señor, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que es agradable al Señor. La última frase también es muy importante de este pasaje de Efesios 5, del 6 al 11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncienlas. Aquí ya estamos hablando de no solo nos tenemos que someter, no solo tenemos que ser buenos ciudadanos cristianos, no solo tenemos que orar por nuestras autoridades civiles, sino que nos recuerda la palabra de Dios que somos luz, que como luz no debemos tener nada que ver con las tinieblas y que es parte de nuestro llamado. Pablo, el apóstol, nos exhorta a denunciar, es decir, hablar. No es opción callar cuando vemos maldad. No es opción callar cuando la oscuridad está avanzando y queriendo acabar con todo lo que tiene que ver con nuestros principios y valores, más específicamente con la familia, con los niños. Otro pasaje, Proverbios 4, del 18 al 19. Pero la senda de los justos es como la aurora, su luz va en aumento hasta la plenitud del día. El camino de los impíos es como la oscuridad, ni siquiera saben contra quién tropieza. La luz del justo, la luz del que tiene temor de Dios, dice, debe ir en aumento, a la vez que la oscuridad del impío debe convertirse en su tropiezo. Y un último pasaje de algo que nos dice el Señor Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Recuerdan ese pasaje de Mateo 5, del 13 al 16? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se prende una luz para esconderla debajo de un mueble, sino que esa luz se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, esa luz ilumina el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia no nos llama a quedarnos callados frente a la oscuridad. Volvemos entonces a la pregunta, pero si la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades, les recuerdo que el sometimiento a Dios es absoluto, al ser humano es relativo, y que definitivamente no hay autoridad civil política perfecta, y cuando está incurriendo en el campo de la maldad, el cristiano no está llamado a guardar silencio, a aguantarlo todo. Me encontraba con un libro titulado Dios versus Gobierno, del autor Nathan Busenitz. De ahí voy a sacar
algunos puntos y es lo que quiero compartir con ustedes a continuación. Entonces, ¿qué nos dice este autor? Que la Biblia hace un llamado al cristiano a someterse a las autoridades superiores, a las autoridades civiles que nos gobiernan. Ya les había dicho, creo que lo mencioné hace algunos minutos, eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13. Sométanse a las autoridades superiores. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Se espera que los cristianos seamos buenos ciudadanos y que nos sometamos a las leyes de nuestros países. Pero, nos recuerda este autor de esto que les voy a compartir, ni siquiera el Señor Jesús se sometió estrictamente a las leyes humanas, a las regulaciones y restricciones impuestas por los maestros de Israel. Y citan, no nos vamos a poner a ampliar este punto, pero citan una regulación con la cual Jesús tuvo muchos inconvenientes y es la regulación del Shabbat. Las leyes hebreas, los gobernantes judíos exigían que el día sábado no se puede hacer trabajo, que no se puede hacer nada, y el Señor Jesús en el sábado sanaba. El Señor Jesús en el sábado permitía que sus discípulos comieran, que hicieran trabajo manual para poder comer. Todo eso hacía parte de las restricciones. Por eso, este estudio que estoy compartiendo con ustedes expresa ni siquiera el Señor Jesús se sometió estrictamente a las leyes humanas. Y nos recuerda, el sometimiento a Dios es absoluto y el sometimiento a los seres humanos y a sus gobiernos, como vamos a ver, pues es relativo. Es decir, hay excepciones al sometimiento del cristiano al gobierno o las leyes humanas. Y estas excepciones pertenecen a los momentos en los que es apropiado o incluso necesario que los creyentes desobedezcan al gobierno. Y sobre esas excepciones es que voy a continuar con esta meditación, con este devocional que comparto con ustedes. Entonces, ¿cuándo se somete y cuándo no se somete un cristiano a los gobiernos humanos? Hay 5 excepciones. ¿Y por qué les comparto de esto? Porque estamos en época electoral, porque es preocupante una estadística que dice que entre 30 y 32 millones de votantes americanos cristianos no quieren participar, no van a participar en las elecciones del 5 de noviembre, a lo cual yo le digo a todos, por favor no cometamos este error. Salgamos y votemos, porque el cristiano debe participar de lo que sucede en su país. El cristiano debe levantar la voz cuando el gobierno está siendo llevado cada vez más hacia las tinieblas más oscuras. Así que vamos a levantar nuestra voz. Y en medio de toda esta discusión venía la pregunta, ¿pero qué pasa con la separación de la iglesia y del Estado? El cristiano no debe inmiscuirse en la política. Bueno, ya les dije, me encontré con un estudio muy simpático donde se nos recuerda, estamos llamados a someternos a las autoridades superiores, pero el sometimiento tiene excepciones, es decir, no nos vamos a tragar todo, no vamos a comer todo, obviamente cuando contradice Dios y su palabra, pero específicamente entonces, la primera excepción, es decir, el cristiano no se debe someter, el cristiano no está llamado a obedecer cuando somos ordenados a hacer lo malo, a hacer lo que viole la ley, la palabra de Dios. No estamos llamados a obedecer, no estamos llamados a someternos. Esa es una excepción. Entonces, de nuevo, debemos obedecer a Dios siempre antes que a los hombres. Esta primera excepción se define así: cuando una autoridad civil emite una orden o un decreto que requiere que los ciudadanos violen la ley de Dios, los cristianos tienen el deber, no tienen el deber, lo vuelvo a leer.
Cuando una autoridad civil emite una orden o un decreto que requiere que los ciudadanos violen la ley de Dios, los cristianos tienen el deber de obedecer a Dios y desobedecer al gobierno. Y tenemos casos en la Biblia que así nos lo ilustran. La esposa de Potifar. Bueno, voy a leerles algunas historias que puede que requiera que usted vaya a su Biblia y la estudie a profundidad. Pero citando la primera excepción, cuando somos ordenados a hacer lo malo, es decir, lo incorrecto, que viole la palabra de Dios, el cristiano no debe obedecer. Primer caso, la esposa de Potifar, el amo de José, le ordena a José que cometa adulterio con ella. Si quieren estudiar el pasaje, Génesis capítulo 39. ¿Qué pasó con José? José no obedeció y fue a la cárcel por su desobediencia. En este caso, José obedece primero a Dios y asume las consecuencias civiles. Segundo caso que resalta esta primera excepción. El faraón de Egipto ordena a las parteras hebreas que maten a los bebés, es decir, a los recién nacidos varones del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 1. Las parteras que hicieron tenían más temor de Dios que temor del faraón, quien dio esta orden de acabar con los bebés. Las parteras desobedecieron. Y en esa desobediencia pues se salvan a todos estos bebés, a todos estos niños hebreos. Esto se conoce también como desobediencia civil. Y por supuesto, estudiando la historia sabemos que salvan a Moisés, quien es el líder que ayuda, es usado por Dios, ayuda a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Otro caso de este primer punto, de esta primera excepción, el rey de Jericó le ordena a Rahab entregar a los espías israelitas y Rahab tiene más temor de Dios que temor del rey y esconde a los espías de Jericó. Esto está en Josué capítulo 2. Y para los que estudian, les interesa, leen un poquito de profecía, les tengo el caso en Apocalipsis capítulo 13 del anticristo, un personaje político. Nos dice la palabra de Dios que el anticristo, el falso profeta, ordenan a las personas en medio de la tribulación, esto es lo que ha de suceder según la profecía, para ponerse la marca de la bestia. Y es una orden que viene desde las esferas de gobierno para todos. Pónganse la marca de la bestia, de lo contrario no hay acceso a comida, no hay acceso al comercio. Y la invitación, nos dice el Apocalipsis, no vamos a usar esta marca, vamos a desobedecer al anticristo, así se presente como esa figura política, como esa figura pública que da órdenes al pueblo de Dios. Primera excepción. La segunda excepción, cuando somos ordenados a detenernos de hacer lo bueno que Dios comanda en su ley, en su palabra, cuando se nos ordena que no hagamos lo que Dios nos dice que debemos hacer, ahí tampoco nos sometemos. Y se define así: si los funcionarios de gobierno ordenan a los cristianos que dejen de hacer lo que Dios les ordena que hagan, los cristianos deben continuar en obediencia a Dios. Es decir, un cristiano no le puede fallar a su Señor y a su Dios. Tenemos ejemplos de la Biblia. El faraón de Egipto quiere detener a Moisés de sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Esto lo vemos en Éxodo, a partir del capítulo 5 en adelante. El faraón dice, pues no se van. Pero es que aquí no se le hace caso al faraón, se le hace caso a Dios. Tenemos otro ejemplo. En el libro de Daniel hay varios casitos de desobediencia civil, donde el gobernante, en medio de su maldad, da unos decretos que van en contra de nuestros principios y valores como cristianos, y pues en el caso de Daniel, como persona temerosa de Dios, pues se desobedece la orden de este tipo de gobernantes. Caso puntual de Daniel, Daniel capítulo 6, dice que a Daniel se le prohibió orar y él no hizo caso. Se lanza un edicto durante 30 días, solo se pueden elevar plegarias
al gobernante. Y Daniel dice, pues no. Y él, nos dice la palabra de Dios, les voy a leer, la historia pues demuestra a un hombre de convicción, de mucha valentía. Dice así la historia en Daniel 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, ni siquiera lo escondió, abiertas las ventanas de su cuarto, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. El gobierno dice, no van a orar, y Daniel dice, pues voy a seguir orando y no me da miedo que me pesquen orando, es más, lo voy a hacer público, no me voy a encerrar por ahí a hacerlo, va a hacer como siempre lo he hecho. Último caso, citado en esta segunda excepción. A Pedro y a los apóstoles se les prohíbe predicar de Jesucristo en Jerusalén, pero ellos no hacen caso, y de aquí sale una frase muy importante. Hechos capítulo 5, verso 29 dice Pedro en su defensa, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos hablando de las excepciones, cuando un cristiano no se debe someter a las leyes o los gobiernos humanos. Tercera excepción, cuando las órdenes que se reciben contradicen otro nivel de autoridad civil. Y se define así: si una autoridad civil inferior contradice a una autoridad civil superior, los cristianos pueden apelar a la autoridad superior para evitar obedecer la orden emitida por la autoridad inferior. ¿Y los ejemplos cuáles son? El primero, cuando la reina Esther apela al rey, a su autoridad civil superior, la máxima autoridad, para hacerle frente a la ley de exterminación de Hamán, la autoridad civil inferior. Esto lo pueden ver en el libro de Esther, capítulo 7. Otro caso, el apóstol Pablo, él comúnmente apelaba a su nacionalidad romana, que era la autoridad civil superior, cuando era acusado por autoridades civiles inferiores. Es decir, el uso de las herramientas legales para anular o deshacer mandatos civiles hoy en día es el equivalente a tener un buen grupo de abogados que ayuden en la defensa de los cristianos cuando ellos hacen caso a Dios, no se someten a aquellas leyes que contradicen lo que el Señor le ordena al cristiano hacer en su palabra, y entonces los abogados ayudan apelando, usando todas las herramientas legales disponibles para ayudar a que no se amedrente al cristiano, a que no se apague su voz, a que no se le cierre la iglesia. Por ejemplo, cuarta excepción, cuando se ordena guardar silencio de cara a la maldad, el cristiano no se debe someter. Con esta me identifico plenamente. Se define así: si una autoridad civil viola abiertamente la ley de Dios, los cristianos están en lo correcto al condenar la maldad de esa autoridad. Es decir, que un cristiano debe hablar de cara a la maldad, sea a quien sea. Y en este caso voy a citarles pues algunos ejemplos de cómo se confronta la maldad del mismísimo rey de turno. Pero en este punto, otra vez, cuando se ordena guardar silencio de cara a la maldad, el cristiano no se debe someter. Tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que someternos a las autoridades, tenemos que vivir en paz, tenemos que hacer todo lo posible por vivir en paz con todos. Los cristianos no debemos ser alborotadores, pero tampoco vamos a callar frente a la maldad, tampoco podemos callar frente a la maldad de la sociedad que nos rodea. Se me ocurre el caso de Lot. Lot, un hombre justo que vivía
en medio de Sodoma, en medio del pecado de estas ciudades, pero permanecía callado, no decía absolutamente nada. Cuando se ordena guardar silencio de cara a la maldad, el cristiano no se debe someter. Entonces, si los gobernantes están acabando con la niñez, si los gobernantes están acabando con la familia, si los gobernantes están debilitando la seguridad nacional, entre muchas tantas cosas que están sucediendo en este momento, pues mi invitación es llenémonos de valor, hablemos, no callemos. Por eso les hablaba, les leía al principio, la Biblia nos llama a ser luz, la Biblia nos llama a ser sal. Les recuerdo lo que nos dice Efesios: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncienlas. Efesios 5, el pasaje amplio es del 6 al 11. Ejemplos en la Biblia. El profeta Natán confronta a David por su pecado de adulterio. Eso está por allá en 2 de Samuel 12. El profeta Elías confronta al rey Acab, un rey que está llevando a la nación entera a la idolatría de Baal, en Primera de Reyes capítulo 18. Juan el Bautista públicamente reprende a Herodes por su adulterio en Mateo capítulo 14. Entonces, los cristianos estamos llamados a condenar la maldad. Y la quinta excepción, cuando se ordena al cristiano entregarse a las autoridades civiles, el cristiano no se debe someter. Se define como que cuando una autoridad civil está persiguiendo al pueblo de Dios para destruirlo, a los cristianos se les permite huir y esconderse. Jonatán, en la Biblia, ignora la orden del rey Saúl de matar a David, para que lo estudie en 1 de Samuel capítulo 19. David, otro ejemplo, huye del rey Saúl cuando éste trata de matarlo. 1 de Samuel también 19 hasta el capítulo 21. José y María huyen del rey Herodes para proteger al bebé, a Jesús, por allá en Mateo capítulo 2. Entonces, aun si la ley nos dice, se te prohíbe, pues nosotros tenemos que recordar, primero, me debo someter a Dios. Y segundo, debo ser un buen ciudadano. Pero esto de ser un buen ciudadano tiene excepciones. Yo obedezco, pero cuando se me ordena a hacer lo malo, lo que no agrada a Dios, no voy a obedecer. Esa era la primera excepción. Yo soy un ciudadano obediente. Pero cuando se me detiene de hacer lo bueno, lo que Dios me ordena hacer en su palabra, pues no voy a obedecer. Esa es la segunda excepción. Lo tercero es, yo soy un buen ciudadano, pero cuando las órdenes que dan las autoridades civiles contradicen otro nivel de autoridad, pues entonces no me voy a someter. Esa es la tercera excepción. La cuarta excepción dice que yo no debo obedecer cuando se me ordena guardar silencio. Usted no opine, usted no diga nada, porque es que usted es cristiano, o peor, porque usted es pastor. A los pastores no se les permite opinar de los temas políticos, pero si estamos hablando de la maldad, si estamos hablando de algo grave, le citaba como la destrucción de la niñez, como la destrucción de la familia, pues hay que hablar. Y la quinta excepción, yo soy un buen ciudadano, yo me someto a las leyes, pero en esta excepción se dice que si van a entregar al cristiano a las autoridades civiles, la Biblia nos ha demostrado que ahí vale la pena huir, preservar la vida del cristiano. Por todo esto que hemos estado compartiendo, que les he estado compartiendo, pues creo que los cristianos no debemos callar de cara a la maldad. Les decía, debemos participar con el voto, debemos denunciar
las obras de la oscuridad. Debemos hacer caso a Dios antes que a los hombres. Estamos en días, en época electoral. Ya muy pronto Estados Unidos tendrá nuevo presidente. Y hablando de lo que líderes cristianos hablan al respecto, porque de nuevo los líderes cristianos no nos podemos quedar callados frente a la época electoral, frente a lo que nos dice la palabra de Dios, debemos denunciar frente a este momento tan importante. Hablando de líderes cristianos, quiero leerles una acotación extensa de un evangélico muy influyente, de pronto ustedes lo conocen, es John MacArthur. Y a él le preguntan, díganos qué hacer frente a estas elecciones, las que vienen ahora del 5 de noviembre. Y él contesta, les voy entonces a leer su respuesta extensa, que si quieren luego me piden y yo les mando dónde está el link de este video. Dice así: hace días, contesta John MacArthur, Kamala Harris dijo, estas son las elecciones más grandes. Y luego en un rally de Harris alguien gritó, Jesús es el Señor. Un asistente al rally dijo, Jesús es el Señor. Y ella, Harris, inmediatamente dijo, estás en el lugar equivocado. ¿Qué más necesitas saber? Jesús no es el Señor en ese lugar, queriendo decir en el rally demócrata de Harris. Sigo leyendo la respuesta de este líder espiritual. No estoy diciendo que Jesús no es el Señor del universo, no estoy diciendo que Jesús es Señor de los republicanos, pero les estoy diciendo que Jesús no está ahí, queriendo decir en el Partido Demócrata, cuando lo que hace dicho partido es matar bebés, mutilar niños, destruir el matrimonio. Así que lo sencillo en este tipo de elección presidencial es que no se pueda estar de ese lado, queriendo decir el Partido Demócrata. Y sigue respondiendo este líder espiritual. Tomamos una decisión con base a dos opciones que no son del todo buenas. Elegimos la mejor de las dos, no tan buenas. A la hora de elegir, podemos preguntarnos, ¿quién va a hacer más daño a la familia? ¿Quién le va a hacer más daño a los niños? ¿Quién le va a hacer más daño a la cultura? ¿Quién le va a hacer más daño a la moral? ¿Quién nos llevará a una situación de mayor inseguridad? Los gobiernos están diseñados para proteger a las personas de bien y castigar a quienes hacen maldad. La decisión es bastante clara. ¿Son los republicanos lo mejor que podrían ser? Claro que no. Pero cuando vas a votar, lo haces de manera preventiva, dice este líder espiritual. Lo haces para detener algo, para detener lo que está fuera de control y el hurto que sucede en la redistribución de los recursos materiales de las personas, porque el que no trabaja, que no coma. Así que eso es lo mejor que se puede decir de participar en unas elecciones. No estamos eligiendo como presidente a un pastor o a un diácono de la iglesia. Yo creo que se resume en un punto principal. ¿Quién nos mantendrá a nosotros y a nuestros hijos a salvo? A salvo de los enemigos, de los terroristas, de la inmoralidad, de la corrupción, de los mutiladores de niños, de los criminales. Porque ese es el deber del gobierno, proteger a los que hacen el bien y castigar a los que hacen el mal. Y concluye este líder espiritual, así que, ¿cuál de los dos candidatos a presidente hará eso? ¿Cuál de los dos candidatos a presidente tiene la claridad de impartir este tipo de justicia? En estas elecciones, las diferencias son claras y la decisión no es difícil. Ahí termina pues, estas declaraciones de este líder MacArthur. Les dije, con mucho gusto les comparto luego de dónde salen estas palabras en el idioma inglés, en el idioma original. Concluyo
con algo muy importante. Les animo a que votemos en estas elecciones del 5 de noviembre. Por favor, participemos de lo que son unas elecciones importantísimas. Con esto me despido, que el Señor les bendiga. Hacemos una corta oración. Padre Dios, te alabo y te bendigo por esta tarde, por esta mañana, en el momento en que estemos escuchando y disfrutando de esta reflexión, Señor. Que seas tú convenciendo nuestros corazones y que seas tú llevándonos a actuar con valentía, Señor. No a quedarnos callados frente a la maldad, no a quedarnos callados frente a aquello que está tentando contra el hogar, contra los niños. No quedarnos callados, Señor, cuando tú nos llamas a hacer luz, cuando tú nos llamas a hacer sal, cuando tú nos llamas a no tener nada que ver con las tinieblas. Sí, Señor, entendemos que debemos ser buenos ciudadanos, que debemos someternos a las autoridades superiores, que debemos orar por nuestros gobernantes, pero hay excepciones. No nos vamos a someter cuando lo que hace el gobernante va en contra de mis principios y valores. Y no nos vamos a quedar callados, Señor. Cuando lo que sucede a nuestro alrededor atenta contra nuestros principios y valores, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar y preservar la vida, la valiosa vida que tú nos das. Gracias, Señor. Gracias por cuidar de todos nosotros. Gracias, Padre Santo, porque pase lo que pase, tú sigues siendo Rey. Y tú eres el soberano de toda nación. Así que gracias, Señor, porque estamos en tus manos y siempre estamos bajo tu cuidado. Te alabamos y te bendecimos, y en tu precioso nombre te hemos orado. Amén. Bueno, Dios me los bendiga, que pasen un excelente día, tarde. Y ya saben, vamos a votar este 5 de noviembre.